Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Salud en Casa. Es miércoles y tenemos cita con la salud aquí en el Centro de Salud de Moratalla. Vamos a hablar hoy sobre el cáncer de colon. Es uno de los principales problemas de salud en la región de Murcia. Es el segundo tumor más frecuente en mujeres después del cáncer de mama, y en hombres es el tumor, el más frecuente es el de pulmón, y este está también dentro de uno de los frecuentes. Vamos a hablar sobre la prevención en el programa de hoy y lo vamos a hacer con la médico de familia Natalia Aguilar Lorente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, bienvenido. Toca hablar, ¿no?, de la prevención del cáncer de colon. Es un cáncer frecuente en mujeres y hombres. A partir de los 50 años es cuando se pone la lupa, ¿no?, en el seguimiento de esos cribados, de esa prevención. Y vamos un poco a contextualizar, ¿no?, el asunto de hoy, cuando quieras. Sí, pues efectivamente el cribado del cáncer de colon y de recto surgió en la región de Murcia hace más de unos 15 años, pues porque forma parte de un problema de salud pública. Se trata de un cáncer que, como bien has dicho, es frecuente tanto en el hombre como en la mujer, y sobre todo en los estudios que tenemos se ha visto que la prevalencia entre la franja de edad que abordamos en el cribaje pues es llamativa, entre los 50 y los 69 años. ¿Y ese número es porque aparecen a partir de esa edad, o hablamos antes que también empiezan a aparecer casos incluso antes de los 50? Efectivamente, como cualquier tipo de enfermedad o patología, pues siempre tenemos que estar un poco en alerta con los síntomas que el paciente nos pueda consultar. Tenemos los pacientes que nos entran con el cribado o con el que detectamos la enfermedad en una fase precoz, que es lo que intentamos diagnosticar, ¿no?, para poder mejorar esa supervivencia, para poder disminuir la tasa de mortalidad, para poder emplear tratamientos que sean mejores y que supongan una coste-efectividad muy buena. Pero claro, también tenemos otros pacientes que no entran dentro de un cribado y que consultan por síntomas, y eso también es importante en este tipo de enfermedad. ¿Y en qué consisten los síntomas que los médicos tenéis en cuenta para mandar a ese paciente al cribado? Principalmente en pacientes que no entrarían dentro del cribado y que vienen a la consulta, son pacientes que suelen consultar pues, por síntomas digestivos, como puede ser una alteración de su hábito intestinal habitual, es decir, pacientes que son estreñidos pasan a tener muchas diarreas, o a la inversa. Luego también tenemos los pacientes que consultan por un sangrado anal, ya viene siendo con la defecación o de forma espontánea, o que se noten con mucho cansancio y analíticamente, por ejemplo, que tengan una caída de su sangre en el hemograma, que tengan una anemia. Dentro del estudio de esa anemia pues entraría a ver si hay una pérdida de sangre por el tubo digestivo. Entonces, en esos casos, pues por ejemplo, una de las pruebas que usamos es la sangre oculta en heces con el test inmunoquímico, que es el que usamos en las pruebas de cribado. El cribado realmente consiste en eso, ¿no? Sí, el cribado se basa en realizar dos pruebas que son las mismas, son de dos deposiciones de 2 días distintos, y es un test inmunoquímico que detecta la presencia de sangre de una forma, digamos, microscópica. El paciente puede ver sus heces normales, pero con esa prueba conseguimos ver si hay sangre oculta. Sin embargo, cuando sí que hay sangre escandalosa, eso casi siempre se debe pues, a algún otro problema de hemorroides o... Exacto, la mayoría de veces la sangre viva, la sangre que asusta tanto al paciente, pues suele ser por antecedentes muchas veces que conocemos, que puede ser desde una fisura a hemorroides o algún pólipo, pero en fin, es necesario un estudio. ¿Qué influye en que el paciente desarrolle o no un cáncer de colon? En el cáncer de colon es importante el factor genético. Hay un subtipo de ellos donde se ha visto que hay una agregación familiar. Probablemente esos pacientes ya tienen un estudio hecho previamente a llegar a los 50 años, siguen sus controles por el digestivo con sus colonoscopias periódicas. Pero también es importante el estilo de vida. Se ha visto que en este cáncer influye muchísimo, incluso más que lo genético, la alimentación y tener un estilo de vida saludable, que es pues, hacer ejercicio, evitar el tabaco.
Dentro de la alimentación se ha visto que el consumo moderado excesivo de carne roja, de alimentos procesados, una ingesta pobre en fibra, pobre en fruta y en verduras, pues se ha visto que puede favorecer este tipo de enfermedad. ¿Y se da en personas sanas también que desarrollen la enfermedad? Supongo yo que en ese tipo de pacientes habrá un componente genético y un componente ambiental, porque todo al final en este tipo de enfermedades que desgraciadamente estamos viendo en los últimos años que van en aumento, probablemente por el diagnóstico, que cada vez hacemos más diagnósticos, puedan también acogerse a estos parámetros, pero... ¿Y cuánto tiempo necesita un paciente tener esos síntomas para que, no sé, se ponga en alerta y diga esto no es normal? Porque un periodo de diarrea o de estreñimiento es que incluso, ¿no? Anímicamente, si tenemos más estrés o menos, puede... Exacto, yo creo que el paciente tiene que ser sensato, tiene que saber que síntomas como los que hemos comentado, puntuales o con una duración, pues no sé, normalmente siempre le decimos entre 7 y 15 días, que son los procesos agudos, subagudos, pues entrarían dentro de la normalidad, pero sí que es cierto que cada vez hay una educación sanitaria por la que el paciente normalmente cuando tiene algo que se ve anormal, la accesibilidad que tenemos con la atención primaria, que puedan coger su cita a la mayor brevedad, pues siempre se hace el primer vistazo, muchas veces tranquilizamos la primera visita y decimos, esto es normal, lo tienes muy poco tiempo, vamos a ver esto para dónde tira. Y en función de la evolución, pues ya rápidamente tomaríamos más medidas. ¿Y este es uno de los tipos de cáncer que tienen buena evolución? Normalmente con el cribado conseguimos que se diagnostiquen de una forma muy temprana, en un estadio inicial, incluso muchas veces no detectamos en sí el cáncer, detectamos lesiones precancerosas, porque cuando el paciente, por ejemplo, tiene la sangre oculta positiva, lo que hace es que el mismo circuito lo deriva para hacer una colonoscopia, se le va a proponer hacer la prueba mejor para este tipo de diagnóstico de estas enfermedades, y muchas veces pues son lesiones precancerosas, como son los pólipos, que todo el mundo sabe, pues me han hecho la colonoscopia y me han quitado un pólipo, pues ese pólipo a lo mejor, si lo dejamos más años evolucionar, es el que no termina dando el cáncer. Correcto. ¿Los tratamientos que hoy en día tenemos, en qué consisten? Pues en principio, cuando se confirma una neoplasia o un tumor maligno, normalmente entran en el circuito del hospital y entre radiología que completa el estudio, el cirujano y luego los servicios de oncología y radioterapia y los médicos de familia que estamos en el soporte, pues hay una variedad infinita de tratamientos, cada vez van evolucionando más y en función de la enfermedad, el tipo de estadio que tenga o la fase, pues se tomarán medidas distintas. ¿Los más agresivos cuáles son? Los más agresivos pues sería, en tumores grandes muchas veces hace falta dar una quimioterapia antes de llegar a la cirugía o otro tipo o incluso una radioterapia, que claro, sí que se ha visto que ese tipo de intervenciones pues suponen un mayor gasto sanitario y en fin, el paciente pues no es lo mismo ir a un cribado, hacerte tu colonoscopia, que te extirpen un pólipo, a algo que hayamos dejado evolucionar y ya entremos en el proceso de la enfermedad plena. Pura y dura. Que esa enfermedad, pues ya sabemos todo lo que es el cáncer. Sí, yo creo que... Es un proceso largo y que no siempre acaba bien. Por ejemplo, el cáncer de colon y de recto tenemos el ejemplo de Pau Donés, que yo creo que nos marcó a todos, ¿no? Una persona tan joven que nos hiciera el parón de ver la importancia de acudir a los cribados, acudir a las revisiones, el escucharse a uno como paciente, el escuchar su cuerpo, el llevar una actitud favorable también cuando viene la enfermedad, el contar con el apoyo de todos los médicos y los cambios en el estilo de vida. Yo creo que fue un ejemplo para todos y nos tenemos que acordar de ese legado. Sí, aunque al final en su caso la cosa no terminó bien, sí. pero sin duda la actitud ante la enfermedad está claro que fue un ejemplo para todos. ¿Las pruebas principales son las colonoscopias? Sí, principalmente el paciente cuando tiene un resultado positivo del cribado se realiza un contacto telefónico
por parte del circuito hospitalario y le van a proponer hacerse la colonoscopia. Si en el caso del paciente no está indicada la colonoscopia, el paciente va destinado a hacerse un colonotac, que es un escáner donde se hace de una determinada manera para ver exactamente si hay alguna lesión. Digamos que no conseguimos ver la mucosa por dentro de la colonoscopia, que es lo que conocemos comúnmente como las gomas. Hoy en día se hace con sedación, lo que supone que el paciente prácticamente no tiene ni molestia y no se entera prácticamente cuando se la hacen. Pero cuando hay algún impedimento para hacer ese tipo de pruebas, pues pasa a la colonotac, que es como un escáner para ver exactamente todo el colon y ¿Se ya... complementa con la de la coma Muchas como veces decimos? pueden hacer los digestivos una colonoscopia y al ser incompleta o al no poder progresar con el tubo de la endoscopia para ver todo el colon, pues a lo mejor necesitan hacer una colonotac. De todas formas, todas estas pruebas dependen del especialista hospitalario pertinente y en el transcurso de tener que hacerlas, pues se le explicaría al paciente y tampoco habría una demora entre ellas si se tienen que hacer. Porque la ecografía abdominal en este sentido no aporta mucho, ¿o qué? La ecografía abdominal, digamos que yo creo se suele usar mucho más en el ámbito de los estudios que salen fuera del cribado, en estudios de patología abdominal, en lo que nosotros tenemos alguna sospecha y podemos pedir ecografía. Hay casos de tumoraciones colónicas que son lo suficientemente grandes y sí que se ven cuando el radiólogo hace la ecografía, pero digamos que esas lesiones tan pequeñitas que conseguimos ver con las colonoscopias normalmente no son equiparables. ¿Y el plan regional es el mismo que el plan nacional de cribado? En las distintas comunidades autónomas han ido implantándolo Cada uno tiene el suyo. Claro, sí, pero digamos que utilizan las mismas herramientas. Puede ser que no utilicen el mismo tipo de test inmunoquímico que nosotros en nuestra comunidad, pero sí que es cierto que Murcia, la región de Murcia, la implantación de este cribado ha sido incluso más precoz que en otras comunidades. ¿Y siempre se hace a hombres y mujeres a partir de los 50 o tiene que haber algún síntoma? Normalmente son entre los 50 y los 69 años y pacientes que se salen fuera de ese rango de edad, yo lo que les aconsejo, si han tenido algún antecedente familiar que no se ha estudiado, algún síntoma, es que consulten con su médico, que el médico de familia pues hará las operaciones pertinentes. Cuando te vienen pacientes que tienen dudas, ¿todos coinciden en lo mismo? ¿En ese sangrado del que hablaba o en esa diarrea? ¿Dudas sobre qué? Sobre pues, lo que le pueda estar pasando. Sí, yo creo que lo que más llama la atención a nivel del paciente es un sangrado. El sangrado anal asusta muchísimo y también la alteración del hábito intestinal habitual. O sea, que un paciente vaya muy bien al baño y empieza a tener un estreñimiento de una forma que no ve por qué lo está haciendo, eso también les llama la atención. ¿Y esto va acompañado de dolores abdominales o no? Sí, en ocasiones pueden producir dolores abdominales. ¿Y la mayoría de la detección es de manera precoz o cuando ya hay síntomas el cáncer ya está avanzado? No se sabe determinar en función de cada paciente tiene una expresión distinta de la enfermedad. Sí que es cierto que probablemente cuando recibimos al paciente que sale fuera de la franja de cribado, probablemente pacientes mayores de 69 años que debutan con síntomas muy llamativos, pues son pacientes que a lo mejor se han estado callando, no se han dado cuenta, por ejemplo, a la hora de hacer caca que tenían sangre viva o que la caca salía de un color muy oscuro, tipo negro. Eso también es un factor. Sí, parece algo curioso, pero yo soy de las que dice que hay que mirar, cuando uno va al baño tiene que mirar, sobre todo... Las heces dan mucha información sobre todo lo que nos pasa. Una coloración anormal, tanto como unas heces que sean blancas, como unas negras, malolientes, pues eso también nos llamaría mucho la atención. Y la forma de la deposición también, ¿no?
Sí. Si siempre es blanda, ¿también es motivo para acudir al médico? Sí, cualquier cosa, cualquier cambio que el paciente detecte que no sea su hábito intestinal normal, que esté de forma mantenida, que le produzca dolor, que le produzca una pérdida de peso, una falta de apetito, que el paciente no se encuentre bien, porque la mayoría de veces cuando al final se confirma una enfermedad con esos síntomas tan agresivos, el paciente es que se nota que no está bien. Independientemente del tipo de heces que hagamos, cuando ya nuestro médico de atención primaria nos haya recomendado que tenemos que hacernos un cribado, si es antes de los 50... Estaría fuera del cribado. Cuando un paciente, el cribado, tiene la finalidad de hacer una prevención secundaria, y cuando el paciente consulta fuera de ese cribado, pues sería un motivo de consulta médico, y se tendrían que solicitar las pruebas a criterio del médico. Normalmente usamos pues la prueba, la que usamos en el cribado, la sangre oculta en heces, pero puede ser que su médico pues también le solicite una analítica, que solicite una ecografía. Es necesaria también una exploración física, porque muchas veces con la exploración anal y los tactos rectales podemos ver que tiene una hemorroide, que tiene una fisura, que la causa es esa. Claro, y también al paciente lo tranquiliza, le explica los datos de alarma por si sigue teniendo esos síntomas, pues hacer otro tipo de pruebas. ¿Y la primera es la del cribado? Sí, el cribado, los pacientes que han recibido la carta o los que estén fuera de esa carta, pero que entren dentro de la edad y que se comuniquen con su médico, y es un cribado, digamos, abierto. El paciente que no ha recibido la carta pues solicita poder hacerse la prueba, y si se determina que se la puede hacer, pues recogen en la farmacia un sobre parecido a este, y lleva para tomar dos muestras, dos test inmunoquímicos, y el test consiste, tienen que hacer caca de 2 días distintos, y es muy fácil, deben de hacerla pues o en el video sobre una superficie de papel. Si el paciente que tiene hemorroides o algún tipo de sangrado, o le pilla con un sangrado menstrual, pues tendrían que intentar que las heces no se contaminen de esa sangre. Y luego sacan el palito, que lleva unos orificios muy pequeños en la punta, y lo único que tienen que hacer es pinchar en las heces y hacer un mecanismo de giro y de balanceo. Esto no se tiene que quedar impregnado en caca, simplemente con que esté los dos agujeritos cubiertos de heces, y luego se mete en su recipiente, que se supone que esto va a presión, se gira y se guarda en el frigorífico, en la nevera. No podemos guardarlo en el congelador. Es importante que se escriba la fecha con la que se ha tomado cada muestra, que eso también irá. Dos muestras de 2 días distintos, de 2 deposiciones de 2 días distintos, se guardan en el frigorífico, y luego los pacientes tomarán una cita en administración del centro de salud entre la fecha del 21 de marzo y 4 de abril para entregar las muestras, y ya una vez que la muestra se procese, pues se le informará del resultado negativo, positivo o indeterminado, porque muchas veces se recoge mal y es necesario repetir, que eso no significa que es porque te haya salido dudosa, es porque a lo mejor la muestra no está bien cogida. Una vez que se cierra no se debe volver a abrir. Y cribado significa eso, ¿no? Que es un test para la población de un determinado edad, ¿no? Los cribados se hacen en enfermedades donde se ha visto que supone un problema de salud pública, para hacer una prevención secundaria de esa enfermedad y poder hacer un diagnóstico de una enfermedad lo más precoz posible, para que tanto el tratamiento como su diagnóstico pues nos mejore las alternativas terapéuticas, los tratamientos, y nos mejore la mortalidad. ¿Se tienen datos de la cantidad de pacientes que gracias a los cribados se está atendiendo y se está adelantando uno a una enfermedad más? Sí, se han recogido, se están recogiendo. Hay varios, los cribados se basan en estudios, en metaanálisis, y sí que se ha visto que aproximadamente gracias a los cribados se ha podido disminuir incluso un 18% la mortalidad con respecto a no hacerlo. Claro.
y la mortalidad depende del estadio en el que uno se enfrenta a la enfermedad, ¿no? Cuando uno debute, ¿no? Exacto, se presupone que cuanto más precoz detectemos, más lesiones precancerosas detectemos, pues menos patología vamos a tener. Y así a modo de conclusión, ¿qué le podemos recomendar a la población para evitar, sobre todo, en lo que hablábamos al principio, que en ese factor ambiental, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque si aún es genético, pues ahí no podemos hacer nada. Exacto, yo creo que a nivel de los pacientes, pues tienen que tener siempre en mente, pues tener una alimentación saludable, un estilo de vida también saludable, intentar evitar el tabaco, el consumo excesivo de alcohol, intentar evitar el consumo excesivo de carnes rojas, de alimentos procesados, observar cualquier síntoma que vean en ellos como raro y consultarlos con su médico. Y luego los pacientes que entran dentro del cribado, pues yo los animo a participar, porque con una prueba muy sencilla pues evolucionamos todos. Y estamos a tiempo todos, ¿no? De cuidarnos y de evitar, ¿no? Que este ritmo de vida que llevamos, ¿no? Y este tipo de alimentación, de un consumo masivo de ultraprocesados y de carnes rojas, pues tengan un final desastroso. Pues Natalia, muchísimas gracias. Muchas gracias por a ilustrarnos sobre la prevención del cáncer de colon hoy en el programa. Gracias, hasta luego. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Volvemos el próximo miércoles con más temas en Salud en Casa. Hasta entonces, que sean felices.